Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, si está en pantalla y si no lo busco rápidamente. Dice la palabra: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Todavía no habían pasado el Jordán para ya conquistar la tierra. En el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaat. Pero mire que dice en el versículo 2: 11 jornadas hay desde Horeb, donde estaba el pueblo, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Cades Barnea era ya la ciudad que lo iba a introducir a la tierra prometida. ¿Cuántas jornadas dice Dios que había? ¿Cuánto tiempo tardó el pueblo? Que cuenta, ¿no? ¿Es lo mismo 11 días que 40 años? Y mientras Laura predicaba, y fue una palabra hermosa, una palabra que verdaderamente el Espíritu Santo habló, el por qué el pueblo tuvo que de 11 días pasar a 40 años. ¿Qué sucedió con ese pueblo? Y nosotros conocemos las Escrituras, y lamentablemente en el pueblo de Dios, el cual tenía la ley, porque Dios le había dado la ley a través de Moisés para que anduvieran en la ley, para que anduvieran, para que caminaran en la ley, porque era lo que iba a traer bendición al pueblo. Y sin embargo el pueblo en un momento se aparta de la ley, comienza a vivir un tiempo de rebeldía, un tiempo de incredulidad, un tiempo de desobediencia. Y eso mismo lo llevó a transitar 40 años en el desierto. Y aún donde una generación completa no entró a la tierra prometida. No entró, no la pudo poseer. Y miren, me quedé con la palabra del jueves y he estado trabajando viernes, sábado, hoy de madrugada. Y me llevaba el Espíritu Santo a lo que Dios le dejaba al pueblo para que ellos puedan conquistar, que fue la ley. Fue la ley. Y cuando Dios le da la ley, se la da para que la cumplan. Para que cumplan la ley. No para que solamente la conozcan intelectualmente. Para que apliquen la ley en sus vidas. Y la ley, ¿saben para qué era en el pueblo? Para la vida moral. Porque Jehová, usted va a encontrar que el nombre de Dios en muchos versículos del Antiguo Testamento se habla como Jehová. Y Jehová le da la ley al pueblo para que ellos puedan caminar, para que ellos puedan alcanzar la tierra prometida, para que ellos puedan ser hombres donde verdaderamente las promesas de Dios se cumplen. Y mire, siempre hubo un pedido de Dios para el pueblo, que cumpliera la palabra. Y muchas veces les dijo: mediten en vuestros caminos, fíjense en si están caminando bien, si están caminando en mi palabra o si están caminando como ustedes quieren. Y el gran problema del pueblo de Dios fue la vida moral. Lo que Dios le había pedido a ellos que hicieran, lo cual no cumplieron. No cumplieron. Y hoy quiero hablar esta palabra, iglesia, porque a veces puede que de 11 jornadas pasemos a 40 años en el cumplimiento de una promesa.
Y yo no sé si estamos preparados para esperar 40 años. No lo sé. Tal vez esperar un mes, un año, 5 años, hasta 10 años. Pero esperar 40 años, yo no sé si estamos preparados. Y quiero hoy hablarles con mi corazón abierto. Porque tengo una gran preocupación por el cuerpo de Cristo. Una gran preocupación en los días que estamos viviendo. Y siento que muchos hijos de Dios en los días que vienen sobre la tierra pueden que sean arrastrados por lo que se va a vivir. Porque Dios pide cosas. ¿Sabían que Dios nos pide cosas? Y a nosotros nos cuesta cumplirlas. Hoy el hombre, si no tiene como una convicción que la respuesta es Cristo, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde está tu respuesta? ¿De dónde vendrá tu socorro en lo que estás necesitando? Y hoy vemos como hay personas, y miren, no estoy enojado, estoy preocupado, iglesia. Lo único que puedo hacer es orar para que Dios quite el velo y que Cristo sea revelado, porque hay personas que hasta eligen los días que se van a congregar. Cuando la palabra de Dios me dice claramente, porque no, era para los tiempos antiguos, para el antiguo pueblo la ley, no. Y para nosotros, ¿con qué nos basamos? Y no dijo el apóstol Pablo, no dejé de congregar como algunos tienen costumbre. Y claro, ¿cómo vas a venir a la iglesia si te acostás 3, 4 de la mañana? Olvídate. Para venir a la iglesia, si son a las 10 de la mañana, tenés que levantarte como mucho 7, 7 y media de la mañana. No te podés levantar a las 9 y media. Porque vas a llegar tarde, gente. Entonces, no hemos apartado mucho de la ley. Hoy nosotros tenemos la palabra y por ahí la conocemos, pero ¿caminamos en la ley? Les pregunto, ¿caminamos en la ley? Ojalá que sí. Y quiero hablar una palabra en esta mañana que está en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores, pero un profeta que habló sobre juicio de Dios al pueblo. Si verdaderamente no, si querés pararte, Jorge, parate. Yo sé que estás con un problema, parate. Sentite en libertad, pero quiero que estés cómodo. Un profeta que tuvo que, en uno de los peores tiempos del pueblo de Dios, profetizar juicio. Profetizar dolor. Es uno de los profetas que más habla sobre los ayes. Los ay. ¡Ay de ti, Corazín! Y quiero hablar hoy, en el capítulo 6, a partir del versículo 6, si usted me puede acompañar en la palabra. La palabra es la ley de Jehová, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Es la ley de Jehová. Capítulo 6, versículo 6, si usted me acompaña en su Biblia, si no está en pantalla. Y leemos todos juntos en esta mañana. Dice la palabra de Dios y comienza en el versículo 6 con un título. Los que tienen Reina Valera 1960 es el mismo título. Por ahí en otras versiones cambia, pero siempre la palabra está enfocada a lo mismo. ¿Cuál es el título en Reina Valera 1960 a partir del versículo 6? ¿Qué dice? Léalo en su Biblia. Lo que pide Jehová. ¿A quién se lo pide? Diga,
a mí, en forma personal. Dios o Jehová me pide cosas, ¿sí? Así que vamos a leer, dice en el versículo 6 del capítulo 6 de Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? ¿Qué pide Jehová de ti solamente? Escuche: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio tener a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y media escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Y aquí un poco me traía a memoria, ¿se acuerdan cuando íbamos a los almacenes antes y se pesaban la balancita con la pesa y por ahí te ponía 2 papas y te corrían casi 1 kilo? Decís, no, 2 papas 1 kilo. Llevaba la pesa para donde quería el almacenero. Y aquí un poquito de esa interpretación. Dice: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Una palabra de juicio de parte de Dios, pero donde Dios también da una oportunidad, porque el título es lo que pide Jehová. Y si Dios pide algo, es para que nosotros podamos, en alguna manera, volvernos al camino, volvernos a la ley que está grabada a fuego en nuestro corazón, y que la ley sea lo que rija nuestras vidas. Y esta palabra tiene como título en esta mañana exactamente lo que dice al comienzo del versículo 6. Lo que pide Jehová. Lo que pide. Y hoy quiero hablar porque hay un propósito en esta palabra. Y nosotros sabemos que es delicia la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Y también dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que la ley de Jehová es buena. Y Dios da la ley para que sus hijos caminen en la ley. Y hoy quiero hablar acerca de lo que significa caminar con Dios y lo que Dios pide en nuestro caminar. Porque hay una manera que Dios pide en nuestro caminar. Y mire, si usted va a la palabra Génesis capítulo 5,
no cierre su Biblia porque vamos a trabajar con muchos versículos en esta mañana. Dice en el capítulo 5, versículos 22 y 24. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí vemos un hombre que caminó con Dios. A ver, ¿cuál es la figura en caminar con Dios? Pero también antes vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, otro hombre que caminó con Dios. Y esta manera de caminar no es literal, porque aún la palabra de Dios dice que no hay hombre en la tierra que ha visto el rostro de Dios. Y cuando la palabra habla de caminar, está hablando acerca de la ley, de tener la ley en nuestro corazón, de permitir que la ley sea la vara que rige nuestra vida moral, lo cual hoy lamentablemente está tan degradado en los hombres. Hoy no hay vida moral, y si hay vida moral es todo a lo contrario que Dios dejó establecido. Y aquí vemos cómo es posible caminar con Dios. Aunque sabemos que cuesta, sabemos que seguir a Cristo a veces es difícil porque tenemos que pasar por muchas situaciones adversas, pero no es imposible caminar con Dios. ¿Sí o no? No es imposible, porque vuelvo a repetir, en este caminar está hablando de cumplir con la ley de Jehová en nuestras vidas, y Dios pide que nosotros podamos cumplir la ley que Él ya dejó establecida. Y el Miqueas 6:8 nos da la idea del deseo de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. A ver, ¿cuál es la manera de obtener lo bueno? Cumpliendo su palabra. Porque es desde allí donde va a venir la bendición a mi vida. Yo voy a provocar, por medio de caminar con la ley de Jehová en mi vida, que estoy caminando con Dios, el cumplimiento de sus promesas. Yo hoy necesito que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Pero para que la palabra de Dios se cumpla, tengo que vivirla. Es el primer pedido de Dios. Aún vemos aquí en Miqueas que Dios habla de los sacrificios, pero también sabemos que en un momento Dios mismo se cansó de los sacrificios y Él preparó el verdadero sacrificio, que es Cristo. Dice la palabra que Él es el gran sacerdote por el cual nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero aún también, aunque Cristo es el gran sacerdote, yo debo cumplir la palabra. Yo debo caminar como lo hizo Enoc y como lo hizo Noé, con Dios. Y este caminar, vuelvo a repetir, es cumplir la palabra. Mire,
Vaya si puede a Hebreos, capítulo 10. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos que al Señor, estando en la cruz, le clavaron su costado con una lanza y salió sangre y agua? Esta es la agua. Este es el agua por el cual hemos sido nuestros cuerpos lavados. Ahora, lo primero que quiero dejarles en esta mañana y que podamos ver en la palabra acerca de lo que pide Jehová para nuestras vidas es aprender lo que significa caminar con Dios. Yo debo aprenderlo. Esto es como cuando nacimos y algunos a una temprana edad, otros un poquito más tardía, pero en un momento tuvimos que aprender a caminar. Y en el Evangelio, cuando uno acepta a Cristo, también debe aprender a caminar con la ley de Jehová en nuestras vidas. ¿Y qué significa caminar con Dios? Una de las primeras cosas que significa es entrar en una relación íntima con Dios. Iglesia, tómame este consejo. Si tú quieres empezar a caminar con Dios, tienes que empezar a tener una relación con Dios, a tener intimidad con Él por medio de la fe en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque ya dice Hebreo que Dios no pidió más sacrificios de animales, no pidió más sacrificio aún de carneros de 1 año de vida, porque el gran sacrificio ya lo hizo Cristo por nosotros. Entonces ya está esa libertad de poder acercarnos a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué no me acerco a la presencia? ¿Por qué no busco tener esa relación íntima en nuestras vidas con Dios, sabiendo que es lo que pide Dios? Dios quiere tener una relación con nosotros, ¿lo sabían? Dios quiere. Aún dice la palabra que se paseaba en el huerto con Adán. Siempre el propósito de Dios fue estar cerca del hombre. Pero hoy vivimos días donde el hombre, y hablo a la iglesia, no logra tener esa relación íntima con Dios como verdaderamente Él pide. El poder buscarlo en nuestro caminar. El poder permitir que en mi caminar la ley de Jehová esté grabada a fuego en nuestro corazón y donde el Señor se convierta en el mayor deseo de nuestro corazón. Él debe ser el mayor deseo. Después vendrán las otras cosas. Y aún dice la palabra que Dios es celoso de nuestros corazones. Dios no quiere compartir nuestro corazón con nadie. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Y aún dice la palabra, adorarás a Dios y a nadie más.
Por eso es que hay una manera, o si quiere bajarlo a palabras actuales, hay un modelo en cómo caminar con Dios. No es a mi manera, porque a veces en mi manera la relación íntima la tengo cuando hay problemas. Y cuando no hay problemas, y aún vamos a la vida matrimonial, tenemos buenas palabras, expresamos amor cuando estamos interesados en algo. Y usted sabe en qué algo. Pero si a tu esposa no le dice todos los días te amo, eres la luz de mis ojos, como anoche expresábamos aquí en los matrimonios, eres esta torta de chocolate, de frutilla, de limón y de vainilla. Claro, por interés. La subimos al Monte Oreb, la bajamos, la princesa. Así es Dios. Yo debo entrar a la intimidad con Él porque tengo una necesidad en mi corazón. No porque hay un problema solamente. Y gloria a Dios, iglesia, que los problemas te están haciendo buscar a Dios. Pero en mí debe ser natural el poder convertirlo a Dios como el mayor deseo de mi vida, el querer conocerlo a Dios, el querer escuchar su voz, en poder complacerlo. Me encantó esto, el complacerlo a Dios. Qué hermoso debe ser para el corazón de Jehová decir, me agrado porque mi hijo está caminando en mi ley. Está caminando en la palabra. Está llevando una vida como yo quiero, pero también me está complaciendo. ¿Qué le dijo Dios al Señor allí cuando se bautizó en el Jordán y desciende la paloma, que era el Espíritu Santo? Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Saben qué le decía en otras palabras? Este es mi Hijo que me hace feliz. Qué bueno sería que Dios pudiera pensar lo mismo de nosotros, porque sabemos caminar con Dios. Sabemos darle el lugar que Él se merece. Mire, estar con Él, con Dios, no es una actividad reservada para el día domingo por la mañana. Yo no puedo decir, tengo una relación o camino con Dios el domingo por la mañana. Porque el resto de los días, ¿qué haces? Cuando yo lo necesito a Dios todos los días. Miren, le voy a dejar una frase, porque lo que Dios ama es que vivamos para estar en comunión con Él. Ese debe ser mi sentir. Voy a vivir en esta tierra porque yo sé que en algún momento Cristo va a venir y va a levantar a su iglesia. Pero mientras esté en esta tierra, voy a vivir para tener una comunión con Dios. Dice un pastor cristiano estadounidense, A.W. Tozer, la meta de todo cristiano debe ser vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Ininterrumpida. Está lindo que acá como familia adoremos a Dios, pero Dios debe ser mi adoración en todo momento y en todo lugar. Y aun cuando andes por las calles y les tengas que decir o sientas, Dios te amo, eres mi amor, eres mi deseo, ¿qué importa que piensen los demás si yo estoy caminando con Dios? A ver, las parejas, los matrimonios, cuando les ha tocado ir por la calle, van a hacer alguna compra y que creo que todos los matrimonios van del brazo, abrazados, ¿sí? De la mano, no les va diciendo, mi amor, te amo, qué linda que estás. La verdad que me dan ganas. ¿No se lo decís? ¿O somos como los judíos que el hombre va adelante y la mujer atrás?
Caminar con Dios, iglesia. Y donde estés, papá, te amo. Te amo, papá. Dependo de ti, Dios. No soy nada sin tu presencia en mi vida. Porque he aprendido a caminar con Jehová. He aprendido a poner la ley de Jehová en mi corazón. He aprendido a darle a Dios el lugar que se merece. Qué feo ver matrimonios caminando y que se van peleando, insultando, diciendo cosas hirientes. Eso no es caminar el uno con el otro. Y Dios quiere que en nosotros esté el sentir de caminar con Él. Que salga voluntariamente en mi vida decir: Señor, revela a mi corazón y a mi mente lo que es caminar contigo. Aprender lo que significa caminar con Dios. Pero lo segundo, y esto, iglesia, es muy importante, aprender lo que Dios pide en nuestro caminar. Lo que Dios pide en nuestro caminar. Y si puede, vaya a otro de los profetas menores, a Amós, capítulo 3. Versículo 3 dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lo que pide Dios en nuestro caminar, lo primero, acuerdo. Porque si yo en mi caminar con Dios no estoy de acuerdo con Él, la palabra de Dios no se puede cumplir. Yo debo estar de acuerdo con Dios en mi caminar. Y este acuerdo es que tú y Dios estén de acuerdo con respecto a tu vida. ¿En algún momento le has preguntado a Dios si le está complaciendo tu manera de vivir? ¿Le agrada a Dios tu manera de vivir? ¿Te pusiste de acuerdo con Dios para caminar en lo que Dios te pide? Porque vuelvo, Dios la ley la estableció desde Moisés para su pueblo. Y su mismo pueblo no cumplió la ley de Jehová. Ellos caminaron en su propia ley. Y nunca le preguntaron a Dios si estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y aquí la palabra me está enseñando que yo debo ponerme de acuerdo con Dios con respecto a mi vida. ¿Dios te agrada mi manera de pensar? ¿Te agrada mi manera de hablar? ¿Te agrada mi manera de actuar? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? La palabra dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sabe qué quiere decir? Que si no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. Y aquí el acuerdo es caminar en lo que pide Dios, que es la ley de Jehová en nuestras vidas. Yo debo caminar en la ley. Mire, cuando habla de este acuerdo, hay tres cosas que Dios pide y que estaba allí donde leímos recién en Miqueas 6:8. Lo primero es hacer justicia. Pero no la justicia del hombre. Aquí la justicia que habla el profeta consiste en adherirse a lo que es justo y equitativo en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Lo que es justo y equitativo en nuestras relaciones interpersonales.
Anoche lo hablábamos acerca de este compromiso en el matrimonio. Ese compromiso en el matrimonio es para el bien del otro. Yo voy a hacer lo que pide Dios, pero para hacer feliz a la persona que está conmigo. Y Dios aquí dice hacer justicia. Si quiere, léalo en Miquea. Y es muy clara la palabra, donde dice lo que pide. Mire, escuche. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia como primero, que es de adherirse a lo que es justo y equitativo en nuestras relaciones con nuestros semejantes. ¿Qué significa la palabra equitativo? Igualdad. ¿Qué más? ¿Lo correcto? ¿Lo que es justo? ¿Lo que es bueno? Llévelo a nuestra conducta hacia los demás. ¿Hacemos justicia en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que hace bien al otro? Hoy vivimos tiempos que el hombre no camina en la ley de Jehová. Hoy hay justicia a su propia manera. Pero esta palabra es para la iglesia, no es para los de afuera. Yo debo hacer justicia con el otro. Quiere decir que tengo que tratarlo bien, tengo que amarlo, tengo que valorarlo, tengo que respetarlo, porque es parte del cuerpo de Cristo. Equitativo. Comprende en un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece. Y aquí hay un tema, porque nosotros damos según la vara que medimos. Allí está nuestra justicia. Si vos tenés una actitud correcta conmigo, yo voy a hacer de una manera. Pero si te tengo que exhortar, te tengo que corregir, y ya me parece que no va a ser la misma actitud. Y dice equitativo, habla de lo que permite el trato justo, pero también dando cada cual lo que le pertenece. Mire, el Salmo 15, versículo 1 al 3 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Lea lo que dice el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Hasta dónde ha llegado el mismo pueblo de Dios? Que muchas veces en la iglesia se habla mentiras sobre otro. Y eso no es lo que pide Dios. El murmurar no es lo que pide Dios. El juzgar no es lo que pide Dios. ¿Sabe qué Dios pide? Amar. Amar. Hacer justicia. Porque tengo a Cristo en mi vida. Y a veces no permitimos hacer justicia porque la verdad no está en nuestro corazón. Somos muy fácil de ofenderlos y de actuar en esa ofensa que nos han hecho. Pero ¿cuánto nos cuesta perdonar? Y me pregunto, ¿perdonar no es hacer justicia al otro? Por supuesto que sí. Y hoy perdonar, es más, el sistema lo reemplazó por pedir disculpas y no es lo mismo. Perdóname, pero no es lo mismo pedir disculpas
que perdonar. Dios quiere que perdonemos, porque cuando perdono, hago justicia. Lo segundo que pide Dios, amar misericordia, dice. Comporta la idea de benevolencia, de un amor activo, fiel y constante, que nos inclina a hacer el bien a todos. Miren qué lindo, amar misericordia, un amor activo. Yo te amo siempre porque sos mi hermano. Aunque tal vez en algún momento nos hemos enojado, hasta nos hemos distanciado, pero no te puedo dejar de amar porque sos mi hermano en Cristo. Y dice la palabra que cuando uno ama, busca hacer el bien a todos. La palabra de Dios en Gálatas 6:10 habla de hacer el bien y por sobre todo a los de la familia de la fe. Y volvemos a un principio en la iglesia primitiva que dice que tenían todas las cosas en común. Y trabajaban con un mismo fin y propósitos entre todos para lo que Dios quería en ellos. Por eso hay una antigua frase que habla de volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas eran el camino que nuestros padres espirituales caminaban, lo cual establecía la ley de Dios en ellos. Porque caminaban con Dios, caminaban con la ley en su corazón. Dice, pero solo puede hacer el bien quien tiene el corazón inclinado a hacer el bien. Solo puede hacer el bien el que tiene el corazón inclinado a hacer el bien. Quiere decir que hay personas que no tienen el corazón inclinado a hacer el bien. Y aún estando en la iglesia, no les nace, no siento. Pero si es un mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir que no, yo no siento cumplir el segundo mandamiento de Dios. Te digo lo siguiente. Si no sientes cumplir el mandamiento de Dios, no estás caminando con Dios. Y no estás cumpliendo lo que Dios pide en tu caminar. ¿Por qué tantas veces el apóstol Pablo y aún Pedro habla de los problemas que había en las iglesias de ese tiempo? Pleitos, contienda, divisiones, murmuraciones. La iglesia de Cristo, la cual debe manifestar la vida de Cristo en esta tierra. Lo tercero que pide Dios, humillarte ante Dios. Y esta humillación, iglesia, no es el postrarte en forma corporal, es en el corazón. Es la humildad en tu corazón como hijo de Dios. Porque la misma palabra dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Yo no puedo creerme más que alguien. ¿De dónde salió eso? ¿Quién inventó esa ley nueva en la palabra que Dios dejó? ¿O porque ocupo un lugar? ¿O porque tengo un cargo en la iglesia ya soy más que los demás? Iglesia, ¿dónde está eso en la palabra? Cuando en el Señor somos todos iguales. Y Dios nos mira a todos de la misma manera. Y miren, quiero cerrar con algo. El Proverbios 16, versículo 5. Porque en esto de humillarte habla que sin humildad no se puede tener comunión íntima con Dios. Y acá va a hablar específicamente de una humildad. Proverbios capítulo 16. Versículo 5 dice lo siguiente: abominación es a Jehová todo altivo
de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¡Guay, iglesia! Porque la palabra, la ley de Dios se cumple. Y cuando yo tengo altivez en mi corazón, Dios lo tiene en cuenta en eso. Y va a llegar un momento, así como el pueblo tenía que pasar por este tiempo de juicio de Dios, Dios va a hacer juicio. Porque Dios no quiere que en nuestro corazón haya esta actitud de ser arrogantes, de ser altivo. Al contrario, mire, hay un principio. Dios te está bendiciendo, Dios te está prosperando para que lo hagas tú con los demás. Un principio. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llama? Te voy a bendecir para ser de bendición. Y hoy la iglesia, el sistema lamentablemente nos está llevando a que este principio no esté. No estoy siendo de bendición. Y ayer lo hablaba con una persona, porque aún los hijos de Dios estamos viviendo este tiempo económico difícil. Nosotros estamos padeciendo, también como todas las personas. Pero mire el pensamiento o la ideología de este sistema que te está llevando a que como tenés tantos problemas en tu vida, tantas cosas por resolver, no te puedas fijar en el otro. Son tantos los problemas que yo tengo que ¿quién me los soluciona a mí? Y me voy a estar ocupando de los demás. Lo que pide Jehová, iglesia, es que la ley sea la herramienta con la cual nosotros podamos caminar en esta tierra. Pero no como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Porque allí está la bendición. Allí es donde Dios se glorifica. Allí es donde el Espíritu Santo desciende. Allí es donde los milagros suceden. Donde hay una iglesia que no solamente tenemos un mismo Dios, sino que hay un mismo sentir, hay un mismo espíritu. Dios se manifiesta. Amén.